Ahora, antes de pasar a las cuestiones de las variables dependientes y las variables independientes en estos estudios, hay que tocar una cuestión que es maximizar la validez de los diseños de caso único. La validez se refiere a la robustez de los resultados, es decir, su credibilidad. Ujú. Al igual que los otros, también tenemos diferentes tipos de validez, ¿no? Tenemos validez interna, que es la capacidad de atribuir los cambios de la variable dependiente a la variable independiente, por eso las múltiples manipulaciones que se hacen experimentalmente. Ujú. De constructo, es decir, que una determinada medición o prueba mida efectivamente determinado constructo. Ujú. Eso se refiere sobre todo a la variable dependiente. Aquí también hay estadística, o sea, no solamente es por medio de gráficos, a pesar de que los gráficos es lo más importante, como les decía la otra vez, también hay pruebas estadísticas, por ejemplo, para ver el tamaño del efecto, para ver eh, regresiones lineales, para ver diferencias entre fases, aquí no es entre grupos, sino entre fases, y, y obviamente tienen sus medidas clásicas de estadística descriptiva, como moda, media, mediana, etcétera. Medias, inclusive aquí ya se puede tocar cuestiones como de medias recortadas o, u otros estimadores. Uh-huh. Y pues obviamente también tenemos la validez externa, es decir, que se replique efectivamente el estudio o la intervención o los efectos de la intervención en este caso. Uh-huh. Ahora, ¿qué podemos hacer para la validez interna? Bueno, una de las cosas que es muy importante y por lo cual, y que creo que ya habíamos mencionado en el primer video, es el hecho de que los estudios permitan demostrar por lo menos 3 veces el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Ujú. Que haya una randomización al inicio de las fases, por ejemplo, también puede ocurrir. O sea, que no empiecen las fases todo el tiempo de la misma manera, al mismo tiempo, con las mismas personas, ¿no? Hacer que el participante, el evaluador o el practicante, o sea, el que a lo mejor califica, sean ciegos a las fases, o sea, que no tengan noción de... En realidad es poco difícil para el participante y el evaluador que no sepan las fases, pero a lo mejor para al que va a verificar los datos, para ese caso sí. Ujú, para ese mejor así se podría hacer. Ujú. Otra es prestar mucha atención a la variable dependiente, es decir, que ésta vaya a tener una operación, una definición operacional muy clara, ajá, que sea efectivamente muy cuidada su selección, ujú, que sea objetiva, que sea medible, que no vaya a tener efecto de práctica, por lo que decíamos en el video pasado, ¿no? Que no vaya, como vamos a medirla a la mejor por lo menos, no sé, unas 15 veces, pues si la vas a medir 15 veces, pues pues que no, que podamos por lo menos variarle a algo, o a lo mejor que, que no vaya a tener un efecto de práctica considerable. Ujú. Tienes que entrenar muy bien al personal en caso de que no lo vayas a hacer tú. O sea, que de plano sepan hacerlo de manera perfecta, el aplicar las pruebas, ¿no? O sea, que sepan cuáles son las condiciones que tienen que estar adecuados. Si no, pues no va a ser válida. Ajá. Eh, Tomar medidas frecuentemente y repetidas durante las fases, ajá, eso es muy importante. Y usar evaluadores independientes al estudio, o sea, también es importante. O sea, que no solamente el que hace el estudio evalúe, sino que a lo mejor otra persona, o inclusive otras personas que verifiquen los datos, en caso de que se necesite codificación, por ejemplo. Ujú. Y verificar el acuerdo interevaluador, que habíamos dicho que era una de las cuestiones más importantes, debido a que pues no teníamos a lo mejor esta certeza que tenemos al usar tareas estandarizadas. Ajá. Otra cosa es que el participante
pueda seguir el tratamiento, o sea, que sea factible que lo siga. Ajá, en el caso de que sea el tratamiento y que a lo mejor no tenga que ser muy complicado para esa persona, en el caso de que lo tengan que hacer como tareas, ¿no? Que no sean imposibles de realizar, o para tanto para la persona como para los familiares. A lo mejor que no tenga que, en el caso de un contexto más, más sistematizado en un laboratorio, pues bueno, que no sea muy complicado para la persona ir o muy costoso. Si es así, pues a lo mejor cubrir los gastos para que no vaya a haber que claudique el estudio, ¿no? Por una u otra razón. Y más porque aquí que claudique una persona del estudio significa la finalización del estudio, básicamente, ¿no? En los estudios donde tienes muestras grandes, pues a lo mejor se te va un participante y dices, oh rayos, ahorita dices así como de, "Oh", pero te estrejas y todo, pero pues a lo mejor podrías vivir sin ese participante, pero aquí no, ¿no? Obviamente colaborar con los familiares para el plan y la intervención, porque también eso es muy importante, sobre todo cuando son pacientes clínicos graves. Y también llevar un récord de los posibles cambios que podrían afectar los datos. Es decir, que, o sea, que tú lleves como una bitácora que digas, oh, ok, a lo mejor yo no contemplé esto, pero a partir de este punto el paciente empezó a tomar una medicación por parte de un doctor externo o alguna persona externa. O a lo mejor, uy, es que en este momento hubo un cambio importante en la vida de la persona. A lo mejor tuvo un evento traumático o alguna cuestión así. Ujú. Son cuestiones que hay que considerar. Ahora, en cuanto a la validez externa, pues tenemos pues, es esta idea de que se pueda replicar en otras circunstancias. Obviamente, aquí tiene que ser como muy constreñido, porque pues obviamente el tratamiento a lo mejor está muy adecuado a la persona. Por ejemplo, si es un paciente neuropsicológico, pues las tareas van a estar súper adaptadas a la persona a lo mejor. Tanto en las características del material o, o a lo mejor en alguna otra propiedad del material, ¿no? Obviamente sabemos que hay generalidades en los tratamientos y demás, pero a veces se adaptan para la persona. En esos casos, pues a lo mejor va a ser complicado que se pueda replicar, pero no quiere decir que sea imposible. Sobre todo cuan- porque puede haber muchos pacientes con características muy similares, ¿no? Y en esos casos cuando ocurre este tipo de réplica. Ajá. O también, pues puede haber réplica variando ciertas características del estudio. Por ejemplo, eh, puede cambiar el escenario, a lo mejor no es un contexto hospitalario, es un contexto en un consultorio privado, o a lo mejor es en la escuela, o a lo mejor es en la propia casa del sujeto, o a lo mejor podría ser no sé, en diferentes contextos, ¿no? Eso podría cambiar en el escenario. Podría cambiar también, cambiando alguna característica de la variable dependiente, modificando el participante, ujú, etcétera. Y eso también es un tipo de replicación del estudio, o sea, variando sistemáticamente algunos de esos detalles. Ahora, como en cualquier estudio, pues puede haber múltiples cosas que afecten la validez, ¿no? Aquí les puse unas tablitas que señalan como las más importantes, puede haber más a lo mejor, pero estas son como algunas, ¿no? Obviamente, como siempre, la historia, el que el paciente cambie por alguna razón, que tenga algún evento traumático externo, alguna cosa importante, ¿no? El efecto de maduración, es decir, los cambios que va obteniendo la persona, inclusive por el mismo tratamiento, por su condición clínica, ¿no? Etcétera. O si es un niño, a lo mejor por el mismo propio desarrollo que tiene, ¿no? Muy rápido en esos periodos, muy fluctuante. Puede ser que el instrumento sea inadecuado, puede haber que efectos por repetir, repetir y repetir la medición, puede ser que los datos de repente haya algún efecto muy anómalo, un dato muy extremo. Como a veces se alternan los tratamientos, pues puede ser que un tratamiento afecte la línea base del siguiente y esas cuestiones, ¿no? También cómo percibe el paciente el mismo tratamiento, la misma variable dependiente, ¿no?
¿Qué tal que la ve como una cosa inútil, una cosa inservible, una cosa molesta? Pues lo va a hacer mal probablemente. O a lo mejor lo ve como algo de manera patologizada o alguna cuestión así, entonces puede ser que eso afecte a su interacción con el tratamiento. Y también puede haber, por supuesto, cómo reacciona el experimentador. O sea, qué tal que lo ve como le recuerda a un familiar o alguna cuestión así, o a lo mejor le recuerda a él mismo, ella misma, etcétera. Todo eso puede afectar. Ujú. Otras cuestiones pueden ser a nivel de la operacionalización y definición de tus variables, o sea que a lo mejor el constructo esté pues mal definido, que a lo mejor estés confundiendo niveles del constructo, o que la forma en que estás midiendo esa variable dependiente sea inadecuada, te falten a lo mejor diferentes modalidades, no solamente autorreportes y reportes de otros, sino a lo mejor también el comportamiento efectivo de la persona, etcétera, ¿no? Puede ser ese tipo de problemas. Puede haber más problemas, ¿no? Por ejemplo, que el mismo tratamiento, por la efectividad que tiene, podría generar que el paciente se modifique de alguna forma. Por ejemplo, si hay un ejemplo donde el paciente se vuelve más consciente de sus problemas y eso le causa a lo mejor una depresión, pues puede ser, ¿no? Puede ser que los datos estén alterados, que esté demasiado, que no alcancemos a lo mejor eh, los presupuestos de las pruebas estadísticas, que hacemos demasiadas comparaciones y podemos cometer un error tipo uno. A lo mejor en la validez externa, pues la aplicabilidad es muy complicada, ¿no? El escenario donde se hizo, pues a lo mejor es demasiado específico, etcétera, ¿no? Los cambios del participante o del mismo evaluador, eh, diferentes formas de acomodar las intervenciones, etcétera. Todo eso puede afectar la validez externa o que haga imposible inclusive que sea replicable el estudio. ¿Quiere decir que es falso los resultados? No, simplemente quiere decir que las condiciones son demasiado específicas en las cuales funciona. Y pues eso es todo. Nos vemos. Ojalá les haya servido. Cuídense. En los siguientes ya estaremos viendo tanto cuestiones de las variables dependientes e independientes, que es cuestiones muy importantes, sobre todo para estos estudios. Nos vemos.